Esto es lo que tenés que saber para poder entender por qué a una persona se le puede activar un cáncer en el esófago. Y en realidad, cuando hablamos del esófago, del cáncer de esófago, estamos hablando de dos programas que a veces son completamente distintos, ¿sí? Porque el esófago está formado por dos tipos de tejidos, ¿sí? Tejidos endodérmicos y tejidos ectodérmicos, ¿sí? Y tienen origen, digamos, distintos. Entonces, el tercio inferior del estómago, la parte más baja, proviene del endodermo y está controlado por el tronco cerebral, ¿sí? Mientras que los dos tercios superiores del esófago son de origen ectodérmico y están controlados por la corteza cerebral, ¿sí? Por la parte postsensorial del cerebro, ¿está? Entonces, cuando hablamos del tercio inferior, ¿sí? De la parte más baja del esófago, estamos hablando de un conflicto biológico que tiene que ver con no poder o no tener permitido tragar un bocado. Y ese bocado no siempre es literal, ¿sí? Porque puede ser simbólico en el sentido figurado, ¿sí? Puede ser un trabajo que esperabas y bueno, no te lo dieron, una herencia que te quitaron, un proyecto que no pudiste concretar, una promesa que te habían hecho y no cumplieron, una persona que querías tener cerca y de repente la perdiste, ¿sí? Ese bocado puede ser simbólico, algo que no pudiste o que no esperabas tragar, pero bueno, en ese momento, cuando vivís el conflicto, el cerebro va a activar el programa biológico, en este caso en la parte endodérmica, y va a haber una proliferación de células. El esófago va a comenzar, digamos, a multiplicar sus células en esa fase activa con el propósito biológico de poder absorber mejor o poder digerir mejor ese bocado que no pudiste lograr conseguir. Entonces, si el conflicto se prolonga durante mucho tiempo, se puede desarrollar un crecimiento en forma de coliflor. Y este crecimiento desde la medicina alopática lo van a diagnosticar como un cáncer de esófago, ¿sí? Pero en realidad desde la perspectiva biológica ese crecimiento, digamos, sirve y es una adaptación para poder aumentar esa capacidad de tragar, eso que no pudiste tragar, ¿sí? Entonces, una vez que solucionás el conflicto, que se resuelve, cuando lográs aceptar esa pérdida, lográs soltar eso que no pudiste tragar, ¿sí? Ya no necesitas seguir con ese aumento del crecimiento celular. Entonces, en esa fase de reparación, en esa etapa, se activan las micobacterias y los hongos y bueno, van a descomponer todo ese exceso de tejido que ya no es necesario. Y en ese momento ahí recién van a aparecer los síntomas, van a aparecer los dolores a veces detrás del esternón, ¿sí? Inflamación, fiebre, sudores nocturnos, se te va a complicar para tragar, Pero bueno, son todas señales y síntomas de la fase de reparación. En cambio, cuando vivís un conflicto que está asociado a los dos tercios superior del esófago, el conflicto biológico, es exactamente lo contrario, porque ahí el tejido ectodérmico está asociado a un conflicto que tiene que ver con no querer tragar un bocado, es decir, no querer aceptar algo que me dijeron, una situación que viviste, una ofensa que te dijeron, una palabra que te lastimó, no sé, un acontecimiento que viviste que te resultó imposible de aceptar. Entonces, en este caso, durante la fase activa, el cerebro va a ordenar una ulceración de ese epitelio, ¿sí? del esófago, y ahí vas a experimentar ardor, dolor, a veces se puede confundir con la acidez, por ejemplo, va a existir reflujo, ¿sí? El propósito biológico de esta adaptación de este programa es poder, digamos, ampliar, ¿sí? Que se abra el pasaje y poder expulsar o rechazar mejor ese bocado simbólico, ¿sí? Y cuando logras resolver en conflicto, que aceptás esa situación que antes, digamos, te resultaba inaceptable, el cuerpo va a entrar en una fase de reparación y recién ahí todo ese tejido
que se tuvo que ulcerar, que se tuvo que abrir en la fase adaptativa, se va a cicatrizar, se va a rellenar con células nuevas, va a aparecer inflamación, dolor, se te va a complicar para tragar, vas a sentir una sensación como de mucha presión, ¿sí? Pero bueno, en la medicina, digamos, alopática lo llaman esofagitis y bueno, si el shock biológico fue más intenso, se puede diagnosticar como cáncer de esófago, sí, pero desde siempre, desde la mirada biológica, no se trata de una enfermedad maligna, sino que es una fase siempre, en este caso, de restauración, de reparación, donde el cuerpo, digamos, está rellenando, está cicatrizando todo eso que se ulceró, que se abrió para que puedas tragarlo, digamos, en esa fase activa. Y bueno, así funcionan, digamos, las dos partes del esófago, y por eso que tenemos que tener frente a un cáncer de esófago bien identificado cuál es, digamos, el tejido, digamos, que se adaptó, si es el tercio inferior o si son los 2 tercios superiores, porque son conflictos biológicos totalmente distintos, ¿sí? Entonces, entender esto y cómo funcionan los tejidos y cómo funciona tu organismo, te va a cambiar completamente, digamos, la forma en que ves la enfermedad, en que ves el cáncer de esófago en este caso, y ya no lo vas a ver como un enemigo, como un problema, como algo que tenés que eliminar, como algo que tenés que combatir, sino como una adaptación biológica que tiene un sentido, que es precisa y que te va a servir para que puedas atravesar esa situación de estrés, de emergencia. Y bueno, tiene un sentido biológico, obviamente, un propósito, y siempre va a estar al servicio de la vida, adaptándote para que puedas cumplir con esa demanda biológica. ¿Está?